¿Alguna vez te has sentido perdido sin saber qué decisión tomar? Has orado pidiéndole a Dios una respuesta, pero parece que Él guarda silencio. Y si te dijera que Dios ya te ha respondido, pero aún no te has dado cuenta, sí, es posible que Dios ya haya hablado a tu corazón, pero que no hayas sabido reconocer su voz. Tal vez estabas tan ocupado buscando una señal visible, un milagro impresionante, una voz audible del cielo, que no percibiste la manera en que Dios realmente te estaba hablando, dentro de tu mente, en lo más profundo de tu ser. El que tiene oídos para oír, que oiga. Mateo 11:15. Dios habla de muchas maneras, pero una de las formas más comunes y que a menudo ignoramos es a través de nuestros propios pensamientos. Él pone en nuestra mente ideas, convicciones, advertencias y direcciones, pero muchas veces estamos tan distraídos con el ruido del mundo, tan preocupados por nuestros problemas, que no logramos identificar su voz. En este video descubrirás cómo Dios habla directamente en tu mente y por qué muchas veces no lo reconoces. Ejemplos bíblicos de personas que escucharon la voz de Dios en su interior. Cómo diferenciar la voz de Dios de tus propios pensamientos o de las mentiras del enemigo. Cómo entrenar tu mente para recibir con claridad las respuestas de Dios. Muchas veces esperamos que Dios nos hable como lo hizo en el Antiguo Testamento, con truenos desde el cielo o con ángeles visibles. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que en la mayoría de los casos Dios prefiere hablar en la quietud de tu mente, en el silencio de tu corazón? Y después del terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y después del fuego un silbo apacible y delicado. Reyes 19:12. Dios no siempre habla con estruendo. A veces habla con un susurro suave, con una idea persistente, con un pensamiento que no puedes ignorar. Tal vez en este momento Dios ya te ha dado la respuesta que tanto buscas, pero no la has reconocido. Quizás en los últimos días has sentido en tu interior una idea recurrente, un pensamiento que te dice qué hacer, pero has dudado. Y esa puede ser la voz de Dios en tu vida. ¿Cómo saber si es Él? ¿Cómo evitar confundir su voz con tus emociones? ¿Cómo aprender a escucharle con claridad? Hoy vamos a explorar historias bíblicas donde Dios habló directamente a la mente de las personas sin que ellas lo esperaran. Y también veremos cómo puedes entrenar tu mente para identificar con precisión su voz y evitar ser engañado por pensamientos negativos, emociones erradas o incluso por las mentiras del enemigo. Porque sí, así como Dios puede hablar en nuestra mente, también el enemigo puede poner pensamientos de duda, temor y confusión. Por eso es esencial aprender a discernir de dónde viene cada pensamiento. Si sientes que Dios está distante, si sientes que Él no responde, si has estado esperando señales pero no has visto nada, este mensaje es para ti. Dios ya ha hablado. La pregunta es, ¿estás escuchando? Escribe en los comentarios, Señor, abre mis oídos espirituales para reconocer tu voz. Porque hoy algo puede cambiar en tu vida. Quédate hasta el final de este mensaje, porque la respuesta que has estado esperando puede estar más cerca de lo que imaginas. Dios habla en tu mente. Evidencias bíblicas. Desde el principio de la humanidad, Dios ha hablado con su pueblo de diversas maneras. Veces, con una voz audible, como cuando llamó a Moisés desde la zarza ardiente. Otras veces, a través de ángeles, sueños o visiones. Pero en muchas ocasiones, Dios eligió hablar directamente a la mente de las personas, sin necesidad de señales externas. Esto es algo que muchos ignoran. Esperan que Dios les hable con una gran manifestación, cuando en realidad Él puede estar hablando en su interior de una manera silenciosa y poderosa al mismo tiempo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16:13.
El Espíritu Santo es quien nos guía y nos habla en lo profundo de nuestra mente y nuestro corazón. Pero si no estamos entrenados para reconocer su voz, podemos ignorarla o, peor aún, confundirla con nuestros propios pensamientos o con las mentiras del enemigo. A continuación, veremos 3 momentos en la Biblia en los que Dios habló directamente a la mente de las personas y cómo podemos aprender de estas experiencias. 1. El niño Samuel. Dios hablando en el silencio. Samuel era un niño cuando Dios le habló por primera vez. En aquel tiempo, la voz de Dios no era común y nadie esperaba que él hablara de manera personal. Samuel estaba acostado en el templo de Jehová. Entonces Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. 1 Samuel 3:4. Lo curioso es que Samuel escuchó la voz de Dios, pero pensó que era la voz de un hombre. Fue con el sacerdote, Elí, creyendo que él lo llamaba. Esto nos muestra algo importante. Dios puede hablar en nuestra mente de una manera tan clara que a veces pensamos que es solo un pensamiento normal. Samuel no reconoció la voz de Dios hasta que Elí le dijo, si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. 1 Samuel 3:9. Este detalle es clave. Para escuchar a Dios debemos estar dispuestos a oír. Muchos no reconocen la voz de Dios porque no esperan que Él hable. Pero cuando comenzamos a entrenar nuestro corazón a escucharle, su voz se hace más clara y evidente en nuestra mente. ¿Cuántas veces Dios ya ha puesto pensamientos en tu mente, pero los ignoraste porque creías que eran solo ideas tuyas? Dios sigue hablándote hoy. Pero debes aprender a responder como Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. 2. Elías, Dios hablando en un susurro. Muchas veces esperamos que Dios nos hable con fuerza, con señales visibles, con milagros extraordinarios. Pero la historia de Elías nos enseña que Dios no siempre habla en lo espectacular, sino en lo sutil. Después de un tiempo de profunda angustia, Elías subió a un monte para escuchar a Dios. Y lo que sucedió es sorprendente. Y he aquí, Jehová pasó, y un grande y poderoso viento rompía los montes. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. 1 Reyes 19, 11, 12. Dios no estaba en el viento, Dios no estaba en el terremoto, Dios no estaba en el fuego, Dios estaba en el susurro. Elías estaba esperando algo grandioso, pero Dios decidió hablarle de una manera suave y silenciosa, dentro de su espíritu. Muchos esperan que Dios hable con estruendos, con eventos dramáticos. Pero Dios muchas veces habla con una idea, con un pensamiento que surge en nuestro interior, con una convicción que crece en nosotros poco a poco. Estás esperando que Dios te hable con señales visibles cuando en realidad ya está susurrando en tu mente. Dios quiere hablarte, pero si tu vida está llena de ruido, distracciones y ansiedad, puedes estar ignorando su voz sin darte cuenta. 3. Pablo, el Espíritu Santo guiando su mente. El apóstol Pablo también experimentó la dirección de Dios en su mente. Mientras planeaba su viaje misionero, el Espíritu Santo le prohibió ir a ciertos lugares, guiándolo sin palabras audibles, sino con una convicción en su interior. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Hechos 16:6. ¿Cómo supo Pablo que no debía ir a Asia? Él no escuchó una voz audible, no vio un ángel, no tuvo una visión. Simplemente el Espíritu Santo le dio una impresión interna, un sentir en su mente y corazón que le indicaba que ese no era el camino correcto.
Este es un ejemplo claro de cómo Dios nos guía internamente. A veces sentimos en nuestro interior que algo no está bien, que no debemos seguir un camino, que no es el momento adecuado para una decisión. Si estamos en comunión con Dios, esos pensamientos pueden ser su voz guiándonos. Pero si no estamos atentos, podemos ignorarlo y tomar decisiones equivocadas. ¿Cómo aplicar esto a tu vida? Dios sigue hablando en la mente de sus hijos. Lo hizo con Samuel, lo hizo con Elías, lo hizo con Pablo y lo está haciendo contigo ahora mismo. Tal vez Dios ya te ha dado la respuesta que buscas, pero tú sigues esperando una señal más grande. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Juan 10:27. Si eres hijo de Dios, ya tienes la capacidad de escuchar su voz en tu mente y corazón. La pregunta es, ¿estás prestando atención? Si este mensaje ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios: Señor, enséñame a reconocer tu voz en mi mente y corazón. Quédate hasta el final de este mensaje, porque lo que viene a continuación te enseñará cómo distinguir la voz de Dios de los pensamientos humanos y de las mentiras del enemigo. ¿Cómo distinguir la voz de Dios de tus pensamientos o del enemigo? Si Dios habla en nuestra mente, ¿cómo podemos estar seguros de que es Él y no solo un pensamiento nuestro? Muchas veces las personas confunden la voz de Dios con sus propias emociones, o peor aún, con las mentiras del enemigo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Primera Juan 4:1. No todo pensamiento que viene a tu mente es de Dios. Por eso, necesitamos aprender a discernir su voz y diferenciarla de nuestros propios deseos, del ruido del mundo y de las mentiras de Satanás. Hoy veremos 3 principios esenciales para reconocer la voz de Dios con claridad. La voz de Dios siempre está en línea con su palabra. Dios nunca se contradice. Si un pensamiento viene de Dios, siempre estará alineado con la Biblia. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Si sientes que Dios te está guiando a hacer algo, pregúntate, ¿esto concuerda con lo que dice la palabra de Dios? Si el pensamiento te impulsa a perdonar, amar, actuar con fe, confiar en Dios o buscar la justicia, probablemente viene de Dios. Pero si el pensamiento te lleva al pecado, al miedo, al orgullo, a la desesperanza o a la duda, seguramente no viene de Dios. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. 1 Corintios 14:73. Ejemplo bíblico. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, Satanás usó la Biblia para engañarlo, pero Jesús discernió la manipulación y respondió con la verdad de Dios. Mateo 4:1-11. Si quieres aprender a escuchar la voz de Dios, tienes que conocer su palabra, porque Dios no se contradice. La voz de Dios trae paz, aunque te confronte. Dios habla para edificar, corregir y guiar, pero nunca lo hace con condenación, pánico o desesperación. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. La voz del enemigo te llena de miedo, vergüenza y culpa. Tus propios pensamientos te pueden llenar de confusión, pero la voz de Dios trae claridad, seguridad y paz, aunque sea para corregirte. Ejemplo bíblico. Pedro negó a Jesús 3 veces y se sintió culpable. Satanás quería hacerle creer que su error era imperdonable, pero Jesús lo restauró con amor y le dio un propósito nuevo. Juan 21:15-17. Si un pensamiento te llena de condenación, probablemente no viene de Dios. Dios corrige con amor, pero nunca te humilla ni te hace sentir que eres un caso perdido.
La voz de Dios te impulsa a la fe, no al miedo. Dios nunca te dará pensamientos de temor o desesperanza. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segundas Timoteo 1:7. Cuando un pensamiento viene de Dios, te impulsa a confiar en Él. Cuando un pensamiento viene del enemigo, te llena de dudas, inseguridad y temor. Ejemplo bíblico. Cuando Jesús llamó a Pedro para caminar sobre el agua, Pedro primero creyó y caminó con fe. Pero cuando comenzó a dudar, se hundió. Mateo 14, 28, 31. Si un pensamiento te impulsa a actuar en fe, a confiar en Dios, a dar un paso en obediencia, probablemente viene de Dios. Pero si un pensamiento te paraliza con miedo, te hace dudar del amor de Dios o te llena de ansiedad, no viene de Él. Para reconocer la voz de Dios, hazte estas 3 preguntas. 1. ¿Este pensamiento está alineado con la palabra de Dios? 2. ¿Este pensamiento me da paz, aunque me desafíe? 3. ¿Este pensamiento me impulsa a la fe o al miedo? Si las respuestas te llevan hacia Dios, entonces puedes confiar en que es Él quien te está guiando. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27. Dios ya ha hablado en tu mente muchas veces. Solo necesitas aprender a identificar su voz. Si tú también has pasado por esto, cuéntanos en los comentarios cómo te ayudó Dios. Quédate hasta el final de este mensaje, porque lo que viene te enseñará cómo entrenar tu mente para escuchar a Dios con mayor claridad cada día. Si Dios habla en nuestra mente, ¿cómo podemos estar seguros de que es Él y no solo un pensamiento nuestro? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. 1 Juan 4:1. No todo lo que pensamos viene de Dios. Algunas ideas son solo producto de nuestra mente, otras vienen del enemigo para engañarnos. Pero Dios nunca se contradice y hay señales claras que nos ayudan a reconocer su voz. Dios nunca dirá algo que contradiga la Biblia. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Si un pensamiento te lleva a perdonar, confiar en Dios, amar o actuar con fe, es de Dios. Si el pensamiento te lleva al pecado, la duda, el orgullo o el miedo, no viene de Dios. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. 1 Corintios 14:33. Jesús, cuando fue tentado por Satanás, usó la palabra de Dios para discernir la mentira del enemigo. Mateo 4:1-11. La voz de Dios trae paz, aunque te confronte. Dios corrige, pero nunca condena. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. La voz del enemigo trae culpa y desesperanza. La voz de Dios trae corrección con amor y esperanza. Pedro negó a Jesús y se sintió culpable. Satanás quiso hacerlo creer que su error era imperdonable, pero Jesús lo restauró con amor. Juan 21:15-17. Dios no te hace sentir que eres un caso perdido. Él siempre te ofrece una salida. La voz de Dios te impulsa a la fe, no al miedo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Dios habla para fortalecer tu fe. El enemigo habla para sembrar duda y temor. Pedro caminó sobre el agua cuando creyó en Jesús, pero cuando dudó, se hundió. Mateo 14:28-31. Si un pensamiento te impulsa a confiar en Dios y avanzar con fe, es de Dios. Si te llena de miedo y te paraliza, no viene de Él. Dios ya te ha hablado muchas veces. Solo necesitas aprender a identificar su voz. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Juan 10:27.
Si un pensamiento está alineado con la Biblia, trae paz y te impulsa a la fe. Viene de Dios. Si siembra confusión, miedo o condenación, no es de Dios. Escribe en los comentarios: Señor, ayúdame a discernir tu voz en medio del ruido del mundo. ¿Cómo entrenar tu mente para escuchar a Dios con claridad? Dios habla todo el tiempo, pero no todos logran escucharlo. La razón no es que Dios esté en silencio, sino que muchas veces nuestra mente está demasiado ocupada con pensamientos negativos, preocupaciones y distracciones. Pero el que me oye habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Proverbios 1:33. Si quieres reconocer la voz de Dios con claridad, tienes que entrenar tu mente para escucharla. ¿Cómo hacerlo? Siguiendo principios bíblicos que nos ayudan a afinar nuestra sensibilidad espiritual. Renueva tu mente con la palabra de Dios. El primer obstáculo para escuchar a Dios claramente es una mente contaminada. Si llenas tu mente con preocupaciones, noticias negativas, chismes, entretenimiento vacío y conversaciones tóxicas, tendrás más dificultad para percibir la voz de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Tu mente es como un campo. Lo que siembras en ella, cosechas. Si siembras la palabra de Dios, cosecharás pensamientos de fe, esperanza y dirección divina. Si siembras dudas, miedo y distracción, tu mente se volverá confusa y ansiosa. Bienaventurado el varón, que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Salmo 1:2. Dios habla más claramente a quienes están llenos de su palabra. Si quieres escuchar a Dios con más claridad, llena tu mente con la Biblia. Busca el silencio y la quietud para escuchar a Dios. Dios no grita por encima del ruido de nuestras vidas. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. Vivimos en un mundo lleno de ruido. Redes sociales, televisión, música, trabajo, problemas. Si tu mente está llena de distracción, será difícil escuchar la voz de Dios. Dios le habló a Elías en un susurro apacible, no en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Primera Reyes 19:11-12. Si quieres oír a Dios, haz espacio en tu vida para el silencio. Un tiempo a solas con Dios, en oración, sin distracciones, hará que su voz sea más clara. Permanece sensible al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos guía a la verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16:13. Dios nos habla a través de impresiones internas, convicciones, paz en el corazón, advertencias o confirmaciones en nuestro espíritu. Pero si ignoramos repetidamente su voz, nos volvemos insensibles. No apaguéis al espíritu. 1 Tesalonicenses 5:19. Si Dios te habla y no obedeces, su voz se hará menos clara. Por eso, es fundamental mantener el corazón abierto y dispuesto a seguir su dirección. Cuida lo que entra en tu mente. Si alimentas tu mente con cosas negativas, no puedes esperar recibir pensamientos de Dios con claridad. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, en esto pensad. Filipenses 4:8. Si llenas tu mente de malas noticias, críticas, entretenimiento vacío o conversaciones destructivas, bloquearás la voz de Dios. Pero si eliges rodearte de cosas que edifican tu fe, su voz será cada vez más clara. Obedece a Dios cuando te hable. Dios no solo habla para que escuches, habla para que obedezcas. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Santiago 1:22. Si Dios te ha dado una instrucción y no la has seguido, ¿por qué esperas que te dé más revelaciones?
Si quieres escuchar a Dios con claridad, obedece lo que ya te ha dicho. Dios ya está hablándote, pero ¿estás en condiciones de escucharlo? Si quieres afinar tu oído espiritual, recuerda estos principios. Llena tu mente con su palabra. Apaga el ruido del mundo y busca el silencio. Mantente sensible al Espíritu Santo. Cuida lo que permites entrar en tu mente. Obedece a Dios cuando te hable. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Juan 10:27. Si aplicas esto a tu vida, la voz de Dios será cada vez más clara para ti. Escribe en los comentarios: Señor, quiero tener una mente renovada para escuchar tu voz. Los peligros de ignorar la voz de Dios. Dios no habla sin razón. Cada vez que Él nos dice algo, es porque hay un propósito detrás de sus palabras. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:7. El problema es que muchas veces Dios nos ha hablado claramente, pero decidimos ignorarlo. Tal vez porque no nos gustó lo que escuchamos, tal vez porque preferimos hacer lo que queremos, tal vez porque pensamos que podemos manejar las cosas a nuestra manera, pero ignorar la voz de Dios siempre tiene consecuencias. Hoy veremos 3 peligros de ignorar la voz de Dios y ejemplos bíblicos de lo que sucede cuando las personas no obedecen su dirección. 1. Perdemos su protección. Dios nos advierte porque ve lo que nosotros no podemos ver. A veces, Él nos dice: no hagas esto, no tomes esa decisión, no sigas ese camino. Pero si no escuchamos, nos metemos en problemas que Dios quería evitar. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Ejemplo bíblico: el rey Saúl, desobediencia y caída. Saúl fue elegido por Dios para ser rey, pero repetidamente ignoró la voz de Dios y decidió hacer las cosas a su manera. Dios le ordenó esperar al profeta Samuel para hacer un sacrificio, pero Saúl se desesperó e hizo el sacrificio por su cuenta. Has hecho locamente, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. Y de Samuel 13:13. Por no escuchar a Dios, perdió su reinado y la protección de Dios sobre su vida. Muchos hoy están perdiendo bendiciones porque han ignorado la dirección de Dios. ¿Cuántas veces Dios ya te advirtió sobre algo y aún así hiciste lo contrario? Si Él te dice, no lo hagas, es porque quiere protegerte. 2. Nuestro corazón se endurece cuando ignoramos la voz de Dios repetidamente. Nos volvemos insensibles. Al principio sentimos convicción. Después, sentimos una ligera incomodidad, pero si seguimos ignorándolo, llega un punto en que ya no sentimos nada. No endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3:15. Ejemplo bíblico: Faraón, oportunidades ignoradas. Dios le dio muchas oportunidades al faraón de Egipto para dejar ir al pueblo de Israel. Pero cada vez que ignoraba la voz de Dios, su corazón se endurecía más y más. Y endureció Faraón su corazón, y no escuchó. Éxodo 8:15. Hasta que llegó un punto en el que ya no había vuelta atrás y Egipto fue destruido. Dios siempre nos habla con amor, pero si seguimos ignorándolo, llegará un momento en que las oportunidades se acaben. 3. Tomamos decisiones que traen consecuencias graves. Cuando ignoramos la voz de Dios, terminamos tomando decisiones basadas en nuestro propio entendimiento, y eso siempre nos lleva al fracaso. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. Ejemplo bíblico: Jonás. Huyendo de la voz de Dios, Dios le habló a Jonás claramente: levántate y ve a Nínive. Jonás 1:2. Pero Jonás no quiso obedecer. Tomó un barco en la dirección contraria, tratando de huir de la voz de Dios. ¿El resultado? Una tormenta,
casi muere y terminó dentro de un gran pez, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Jonás 1:17. Jonás podría haber evitado todo ese sufrimiento si simplemente hubiera obedecido, y lo mismo pasa con nosotros. Dios nos dice: no te unas a esa relación, no tomes ese trabajo, no hagas ese negocio, no tomes ese camino, pero muchas veces no escuchamos y después nos preguntamos por qué nuestra vida se complicó tanto. Dios no nos habla para quitarnos algo, sino para protegernos del sufrimiento. Dios te está hablando hoy. Si sigues ignorando su voz, puedes estar caminando hacia problemas que podrías evitar. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Juan 10:27. Si has estado sintiendo que Dios te ha estado diciendo algo, pero lo has estado ignorando, hoy es el día para arrepentirte y obedecer. No esperes perder algo valioso para darte cuenta de que Dios tenía razón desde el principio. Si este mensaje te está tocando el corazón y trayendo sabiduría, disfruta este video para que este mensaje llegue a más personas. Quédate hasta el final de este mensaje, porque en el próximo bloque descubriremos cómo Dios insiste en hablarnos y las señales de que Él sigue tratando de llamar nuestra atención. Dios sigue hablándote, señales de que aún está intentando llamar tu atención. Tal vez te has preguntado: ¿y si ya ignoré la voz de Dios demasiadas veces? ¿Y si ya es tarde para volver a escucharle? Déjame decirte algo importante. Dios nunca deja de hablarte. Él sigue insistiendo en llamarte una y otra vez. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Hoy veremos 3 maneras en que Dios insiste en hablarte, incluso cuando has estado ignorándolo. Y lo haremos a través de 3 historias bíblicas impactantes. 1. Dios te habla a través de las circunstancias. Balaam era un profeta, pero amaba más el dinero que la obediencia a Dios. Un día, un rey pagano le ofreció riquezas si maldecía al pueblo de Israel. Dios ya le había dicho que no lo hiciera, pero Balaam insistió en ir. Dios le habló varias veces, pero él ignoró la advertencia, así que Dios usó las circunstancias para detenerlo. El ángel de Jehová se puso en el camino para resistirle. Números 22:22. Mientras cabalgaba en su burra, el animal vio al ángel de Dios y se detuvo. Pero Balaam, ciego a lo que estaba pasando, golpeó a la burra para que siguiera caminando, hasta que finalmente Dios abrió la boca de la burra para que hablara. ¿Qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Números 22:28. Dios habló a Balaam de una manera inesperada, pero la lección aquí es que Dios ya le había advertido antes, pero Balaam ignoró la voz de Dios. Así es como muchas veces Dios nos habla a través de las circunstancias de nuestra vida. Si las cosas no están saliendo bien, si todo a tu alrededor parece estar bloqueado, si sientes que Dios no te está dejando avanzar en una dirección, tal vez Dios está tratando de detenerte porque no es el camino correcto. 2. Dios te habla a través de personas. Historia del rey David y Natán. A veces, cuando ignoramos la voz de Dios, Él usa a alguien más para llamarnos la atención. El rey David había cometido un pecado terrible. Se acostó con Betsabé y mandó a matar a su esposo para encubrirlo. Pensó que nadie lo sabría. Pero Dios no lo dejó en su pecado. Dios envió a un profeta, Natán, para confrontarlo. Tú eres aquel hombre. 2 Samuel 12:7. Natán le contó una historia que reflejaba su pecado, y cuando David cayó en la trampa, Natán le reveló la verdad. Dios lo había visto todo. David podría haber rechazado la corrección, pero en lugar de eso, se humilló y se arrepintió. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51:4.
Dios usó a Natán para hablarle a David cuando él no quería escuchar. Y muchas veces Dios usará personas en nuestra vida para hablarnos. Tal vez un pastor, un amigo, un líder espiritual o incluso alguien inesperado. Si alguien te ha dicho algo que parece venir de Dios, si alguien ha hablado directo a tu corazón sobre un área de tu vida que necesitas cambiar, tal vez Dios te está hablando a través de esa persona. 3. Dios te habla a través de tu propia conciencia. Historia del Hijo Pródigo. Hay momentos en que Dios no usa ángeles, ni profetas, ni señales externas. Él simplemente deja que nuestras propias decisiones nos lleven a un punto donde finalmente escuchemos su voz. Y volviendo en sí, dijo: «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre?» Lucas 15:17. El hijo pródigo había ignorado la voz de su padre y se había ido lejos. Tomó malas decisiones, gastó todo su dinero, perdió su dignidad y terminó alimentando cerdos en la miseria. Pero cuando llegó al fondo, su mente se despertó. «Me levantaré e iré a mi padre». Lucas 15:18. Dios le habló en su conciencia, en su corazón, en sus pensamientos. No hubo un ángel ni una profecía, solo el peso de sus propias decisiones. Dios sigue hablando de esta manera hoy. A veces permite que toquemos fondo para que finalmente despertemos. Tal vez te has alejado de Dios, tal vez has ignorado su voz muchas veces, pero hoy Él sigue llamándote. Si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3:15. Dios te está dando otra oportunidad para escucharle. Dios nunca deja de hablar. Usa circunstancias para detenernos cuando vamos en el camino equivocado. Usa personas para advertirnos cuando no queremos escuchar. Usa nuestra conciencia para hacernos reaccionar cuando hemos tomado malas decisiones. Dios sigue llamándote. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27. Hoy, si sientes que Dios te ha estado hablando de alguna de estas maneras, no lo ignores. No esperes perderlo todo como el hijo pródigo. No esperes una advertencia más fuerte como Balaam. No esperes ser expuesto como David. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Isaías 55:6. Si Dios sigue llamándote, es porque todavía hay tiempo para escucharle. Escribe en los comentarios: «Señor, quiero escuchar tu voz y obedecerla». Hasta ahora hemos hablado de cómo Dios ya te ha respondido, pero muchas veces no lo has percibido. Pero hay algo que debemos entender. Para escuchar la voz de Dios con claridad, nuestra mente debe estar limpia. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Si nuestra mente está llena de pensamientos negativos, dudas, miedos, pecado y distracciones, será difícil escuchar a Dios claramente. Dios puede estar hablándote ahora mismo, pero si tu mente está contaminada con preocupaciones, ansiedad, ira o resentimiento, su voz se perderá entre el ruido de tus pensamientos. Hoy veremos qué sucede cuando finalmente decides escuchar a Dios y cómo esto transforma completamente tu vida. Una mente contaminada no puede escuchar a Dios. Si una radio está mal sintonizada, solo escuchará estática. Lo mismo sucede con nuestra mente. Si estamos llenos de pensamientos tóxicos, emociones destructivas y vicios del mal, la voz de Dios se vuelve difícil de percibir. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Proverbios 23:7. Si alimentas tu mente con pensamientos de derrota y desesperanza, envidia, celos y amargura, entretenimiento que glorifica el pecado, adicciones y hábitos destructivos,
Entonces, no esperes escuchar claramente la voz de Dios. Dios no comparte su voz con el ruido del enemigo. Si quieres escucharle, debes limpiar tu mente de todo lo que bloquea su presencia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Cuando limpias tu mente, Dios empieza a hablar claramente. Dios siempre está hablando, pero solo cuando hacemos silencio interior y dejamos las distracciones, comenzamos a escucharle con claridad. Ejemplo bíblico: Saulo transformado en Pablo. Saulo era un perseguidor de cristianos. Su mente estaba contaminada con odio y fanatismo. Estaba convencido de que estaba haciendo lo correcto, pero en realidad su corazón estaba ciego. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote. Hechos 9:1. Pero en el camino a Damasco, Dios lo confrontó. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. En ese momento, quedó ciego, físicamente, pero por primera vez en su vida comenzó a ver espiritualmente. Dios tuvo que hacer que Saulo se detuviera, se quedara en silencio y dependiera completamente de él. Por 3 días estuvo sin ver, sin comer ni beber. Solo en ese estado de completa rendición pudo escuchar a Dios claramente. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hechos 9:6. Cuando Saulo fue sanado y llenado del Espíritu Santo, su vida cambió radicalmente. Dejó de ser Saulo y se convirtió en Pablo, uno de los hombres más usados por Dios en la historia. ¿Cuál fue la clave de su transformación? Su mente fue purificada y renovada. Dejó atrás sus creencias erradas y permitió que Dios le hablara. Pasó de ser enemigo de Dios a ser su siervo. Cuando escuchas a Dios, tu vida toma un nuevo rumbo. Cuando limpias tu mente y escuchas a Dios, tu vida cambia completamente. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Juan 10:27. Muchos siguen dando vueltas en el mismo problema, porque no han decidido hacer silencio y obedecer lo que Dios ya les dijo. Dios te ha hablado muchas veces, pero tal vez sigues dudando y postergando decisiones importantes. Sigues aferrado a relaciones, hábitos o pensamientos que te bloquean. Sigues esperando otra señal, cuando Dios ya te ha respondido. ¿Cuánto tiempo más seguirás ignorando su voz? Dios ya te dio la respuesta. Ahora depende de ti. Obedecer y caminar en la dirección que Él te ha mostrado. No seáis oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Santiago 1:22. Cuando decides escuchar a Dios, todo cambia. Comienzas a tomar mejores decisiones. Tu paz interior aumenta. La confusión desaparece. Dios abre puertas que antes estaban cerradas. Dios ya te ha hablado. La pregunta es, ¿lo estás escuchando? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3:15. Dios no habla en una mente llena de ruido, pecado y distracción. Si realmente quieres escuchar a Dios, debes limpiar tu mente y dejar que Él renueve tu corazón. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Hoy, Dios te está llamando a una transformación total. Escribe en los comentarios: Señor, quiero limpiar mi mente para escuchar tu voz con claridad. Ahora, antes de finalizar, quiero orar por ti. Señor, te damos gracias por este momento, por tu palabra y por tu voz que nos guía. Te pedimos que toques el corazón de cada persona que está viendo este video. Si hay alguien que está pasando por un momento de dolor, te pedimos que le muestres tu amor y tu propósito. Ayúdanos a escuchar tu voz con claridad y a confiar en que tú estás con nosotros, incluso en los momentos más difíciles. En el nombre de Jesús, amén. Si este video ha tocado tu corazón, no olvides suscribirte al canal
y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Comparte este mensaje con alguien que también necesita escucharlo. Y no te pierdas el próximo video, donde hablaremos sobre 7 estrategias de Dios para lidiar con personas narcisistas. Descubrirás cómo Dios nos da herramientas para enfrentar situaciones difíciles con sabiduría y fe. Gracias por acompañarme hasta aquí. Fue un placer compartir este tiempo contigo. Él ya te está respondiendo. Solo tienes que escuchar. Te espero en el próximo video. Recuerda que eres valioso, cree en tu propósito y quédate con Dios.